A mí me gustó, pensé en cómo resumirlas y me gustaba cómo transformando con creatividad a través del arte. Y vamos a empezar con Eva Cayetana Somolinos, que tiene una amplia experiencia siendo compositora de bandas sonoras para obras de arte de museos a nivel internacional con sinestesia cromática. Es creadora también de la terapia Olmo, CEO de Acercarte y CEO y directora clínica de sinestesia. Investigadora en la Fundación Catalonia y en el Marcus Institute of Aging Research de la Universidad de Harvard. Seguro que vamos a aprender un montón. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la Fundación Hospitalarias por haberme dado la oportunidad de venir y contarles un poco mi trabajo. Perfecto. Y bueno, me llamo Eva, tengo 25 años, soy de Ferrol, creo que soy de las pocas ponentes gallegas, así que aquí cerquita me tocó. Y nada, yo soy compositora de bandas sonoras y tengo sinestesia cromática, que ahora os explico lo que es. Entonces, bueno, como veis, como me han presentado, soy CEO de varias empresas, tengo, bueno, dentro de poquito, vicepresidenta de la Fundación Proyecto Acercarte e investigadora de una terapia contra la neurodegeneración basada en la estimulación cognitiva que produce la sinestesia. Entonces, como veis, hago muchas cosas que parecen cosas un poco aleatorias. Es decir, soy compositora de bandas sonoras y, sin embargo, estudio una terapia contra la neurodegeneración. Entonces, con este proyecto quiero enseñarles un poco cómo de una idea principal pueden surgir varios proyectos con los que cambiar la vida de mucha gente. Perfecto, entonces, antes de entrar en materia de conferencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la obra Pasearías del Mar de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla era valenciano y él viajaba por el mundo, fue uno de los grandes exponentes de la historia del arte, y entonces a él, cada vez que venía a España le encantaba ir a Valencia, tenía una casa allí y era como su sede de creatividad y relajación. Y entonces su plan todos los días era coger su alijo de pintura, un lienzo, un caballete, un taburete, y se iba a la playa a dibujar lo que veía. Y entonces tiene muchas escenas en la playa, en este caso dibujó a su mujer y a su hija. Y él lo que quería reflejar era esa tranquilidad que le producía la playa de Valencia, y siempre con estos colores azules, marrones y blancos. Entonces, ahora os voy a poner la banda sonora. Bueno, tiene que permitir. Vale. Y, que no lo dije, mientras estáis escuchando la banda sonora y viendo el cuadro, quiero que os imaginéis que estáis en vuestra playa favorita dando un paseo, ¿vale? Vamos allá.
Bueno, este es un proyecto un poco complejo, ¿vale? Así que voy a poneros un poco en contexto. Bueno, yo soy un amante de la música y de la pintura, llevo estudiando viola y piano desde que era muy pequeña, me gradué en el conservatorio en ambas especialidades y de manera paralela estudiaba composición musical porque era siempre como mi manera de expresarme. Entonces yo quería ser violista, quería dedicarme profesionalmente a la interpretación en viola y quería tocar en una gran orquesta. Tuve la suerte de tocar con músicos de un montón de países, viajar dando conciertos. Ahí, por ejemplo, estoy en Estrasburgo con la Sinfónica para Joven de Santiago. Y entonces, bueno, yo tenía como un plan de vida ya, digamos, como estructurado. ¿Qué pasa? Que en el último año de carrera en el conservatorio me diagnosticaron epicondilitis lateral crónica, que es una lesión muy común en los músicos, en la que, digamos que por movimientos repetitivos, los tendones de los codos, de ambos brazos, como que se van desgastando hasta que se rompen. Entonces, mi carrera como intérprete, digamos que terminó cuando tenía 18 años. Y entonces yo en ese momento de mi vida no sabía qué hacer. Entonces dejé de tocar la viola, el piano, no quería saber nada de la música y dejé de componer porque si yo no podía tocar mis obras, pues no quería que otras personas tocasen mis obras. Y entonces mi madre me dijo que todo pasa por algo. Entonces, porque claro, en ese momento estaba fatal. Y entonces me dijo que todo pasa por algo y que esto malo me iba a llevar a algo bueno. Entonces, claro, en ese momento, adolescente, no entendía que una lesión que, digamos, que me había arrebatado el sueño de mi vida, ¿no?, de ser intérprete, pues me fuese a llevar a algo bueno. Y sin embargo, pues mi madre tenía razón, ¿no?, frase mítica, pero es así, y un año después llegó ese algo bueno. Y es que mi padre le regaló a mi madre por su aniversario una reproducción en lienzo de Las Meninas de Velázquez, que es uno de sus cuadros favoritos. Y entonces yo le hice su banda sonora y digamos que esa fue como mi forma de volver a la composición y de volver al mundo de la música. ¿Y qué pasó? Que aquí entró como mi primera motivación, ¿no?, en estos proyectos, que es mi hermana pequeña Mar, que a ella le encanta la música, le encanta la pintura y entonces estaba durante mucho tiempo delante del cuadro y ahí tuvimos la idea de crear una gran colección de reproducciones fotográficas en lienzo de grandes cuadros de la historia del arte, cada uno con su banda sonora hecha por mí, específicamente para cada cuadro, para acercar la cultura a la población. Entonces, bueno, ahora tenemos más de 40 obras de 11 museos del mundo y bueno, aquí os he dejado un poco una lista que creo que tengo que actualizar, pero bueno, que tenemos muchísimos cuadros y son de los más conocidos de la historia del arte. Entonces nuestro objetivo era ese, deslocalizar el arte de los grandes museos y la música de los grandes auditorios para acercarla a lugares con mayores barreras de acceso. Entonces llevamos a acercarte a lugares como a ayuntamientos con población envejecida, centros hospitalarios con niños ingresados, centros de fundaciones con personas con discapacidad intelectual, colegios en zonas rurales. Y entonces hubo un punto de inflexión aquí porque trabajé con la Fundación Eusón, de la que habló Pilar antes, que de hecho es la foto esta que tenemos aquí. Y entonces nada, estuve 3 días allí en el centro con los cuadros con los chicos, haciendo ejercicios de estimulación cognitiva con la sinestesia sin que ellos se dieran cuenta, esos trabajos con las obras de arte, creatividad, que hicieron sus reinterpretaciones de las obras. Y cuando terminó la sesión, bueno, los 3 días, me dieron las gracias por haberles hecho la vida más alegre. Y entonces en ese momento, digamos que yo cambié el chip y supe que quería trabajar con este colectivo, que quería trabajar con personas con discapacidad intelectual, por lo feliz que me habían hecho a mí y por lo felices que ellos habían sido. Entonces, como os he dicho, sin que ellos se diesen cuenta, hacían ejercicios de estimulación cognitiva gracias a la sinestesia. Pero, ¿qué es exactamente la sinestesia? Vale, esto es una cosa un poco extraña, ¿vale? La sinestesia es una característica neurológica que posee menos de un 5% de la población mundial y que se conoce comúnmente como sentidos mezclados. Es decir, las conexiones neuronales de las personas con sinestesia están unidas y ante un mismo estímulo se activan 2 sentidos. Es decir, cuando somos bebés, todos somos sinestésicos porque el cerebro todavía no está formado. Entonces se realiza lo que se llama una poda neuronal, que es una especialización de los sentidos. Entonces, en las personas sinestésicas, esa poda neuronal o bien no se realiza o se realiza en menor medida. Entonces, la gente sin sinestesia, digamos, que tiene el gusto con el gusto y el olfato con el olfato, y entonces cuando recibes ese estímulo, la respuesta va por su camino de neuronas. En cambio, una persona con sinestesia, ese camino se bifurca y se activan ambos sentidos.
Entonces, en mi caso, yo tengo sinestesia cromática, lo que significa que cuando yo veo un color, mi cerebro, aparte de analizarlo, de recibirlo como color, también lo recibe como nota musical. ¿Me vais siguiendo? Vale. Es una cosa complicada. Y bueno, hay un montón de tipos de sinestesia y, por ejemplo, la más típica es la de las letras y los números de colores, que esa seguro que algunos lo conocéis. Luego hay otro tipo de sinestesia que, por ejemplo, tocas una superficie y escuchas su frecuencia. Por ejemplo, conozco una chica que estudia diseño de moda y lo empezó a estudiar porque ella tocaba las telas y entonces escuchaba la frecuencia de esa tela y entonces creaba sus colecciones en base a eso. Luego también hay otro tipo en la que tú ves un alimento y automáticamente lo saboreas. Y entonces así sabes si te gusta o no. Por ejemplo, tengo un mentor en el proyecto que tiene este tipo de sinestesia y hace sus platos en base a lo que él ve. Y entonces hace esa combinación de alimentos y está todo riquísimo. Porque claro, él ya los está saboreando y sabe si la combinación de alimentos es buena o no. Entonces, hay muchísimos tipos de sinestesia y yo me enteré cuando tenía 18 años y ya había montado el proyecto. ¿Alguno de vosotros ha experimentado alguna vez algo así? ¿No? No. Bueno. Es que es una cosa un poco... es complicada porque la gente no es consciente de que tiene sinestesia. Mi madre, por ejemplo, también es sinestésica, es comúnmente en mujeres y genético, es hereditario. Y entonces mi madre, por ejemplo, también tiene sinestesia y se enteró a la vez que yo. Mi madre tenía casi 50 años y yo me enteré a los 18. Llevaba toda mi vida en el conservatorio cuando me decía, toca más fuerte esta parte. Y yo en clase decía, vale, la parte azul. Pero como no se conoce, yo tampoco sabía que era algo diferente. O los dictados, por ejemplo, que es cuando te ponen música y tú tienes que, digamos, que transcribir la partitura, yo las hacía en base a colores. Pero a mí en clase, como nadie me había dicho que era algo diferente, pues yo pensaba que era algo que le pasaba a todo el mundo, pero resulta que no, que es la excepción a la regla. Entonces, bueno, aquí os dejo, así como curiosidad, algunos artistas con sinestesia cromática. Entonces tenemos más clásicos, como pueden ser Bach o Liszt, y más recientes, como Jimi Hendrix, Lady Gaga, pero también está Pharrell Williams, el autor de Happy, la canción, Chris Martin de Coldplay, que por ejemplo, todos estos artistas triunfaron porque, por ejemplo, Coldplay, mientras estáis escuchando las canciones en el concierto, los colores que veis en el juego de luces son los colores de la música. Entonces vuestro cerebro, sin daros cuenta, lo está interpretando como matemáticamente perfecto. Entonces, al final hay muchísimos artistas que tienen sinestesia y que se conocen muy poco, pero que cada vez se va, digamos que se va dando más a conocer. Entonces, bueno, yo me enteré de que tenía sinestesia a los 18 años. Justo ahí ya habíamos montado Acercarte, teníamos las primeras 24 bandas sonoras creadas, los primeros 24 cuadros y estamos ya funcionando. Y entonces yo creo que cuando tú tienes un proyecto, tienes que ser un experto en lo que te dediques. Da igual lo que hagas, pero tienes que saber defenderlo para poder hacer de la mejor manera tu trabajo. Entonces ahora también incluía sinestesia. Y entonces, digamos que empecé a estudiar muchísimo sobre esto y como que mi cerebro hizo clic. Y entonces analicé matemáticamente la relación pictórico-musical de las obras, es decir, los colores presentes en las obras de arte y su relación matemática con la música. Al final la pintura y la música son matemáticas puras, es creatividad pero es pura matemática. Y coincidía todo, era espectacular. Entonces aquí os dejo un ejemplo de, por ejemplo, La joven de la perla de Vermeer. Entonces todas las notas que suenan en la música son los colores que se ven en el cuadro, ¿vale? Y entonces, sí, es diferente. Y entonces descubrimos que la sinestesia es un agente de estimulación cognitiva por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que cuando un cerebro recibe este estímulo visual y sonoro a la vez, ese cerebro entra en una fase de éxtasis, lo que provoca una proliferación de neuronas, es decir, provoca que se creen neuronas nuevas a un tiempo más rápido. Entonces, en enfermedades neurodegenerativas, cuantas más neuronas hay, más tarda esa enfermedad en avanzar. Entonces decidimos trabajar en este campo de la activación cognitiva dentro de la inclusión sociocultural de Acercarte, llevando todos estos cuadros a estas personas. Y entonces, bueno, trabajamos eso con personas con discapacidad intelectual, discapacidad visual con el apoyo de audiodescripciones, discapacidad auditiva con el apoyo de chalecos ápticos que traducen la música en vibraciones, niños que estaban ingresados en hospitales, zonas rurales. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en todo este campo social.
Y aquí entra mi segunda motivación, que es mi abuelo. Mi abuelo fue diagnosticado con Alzheimer hace unos años y bueno, no hace falta decir lo horrible que es la enfermedad. Entonces, ¿cuántos de los que estáis aquí, levantar la mano, tenéis un familiar con Alzheimer, o conocéis a alguien con Alzheimer, o conocéis a alguien que haya tenido un familiar con Alzheimer? Prácticamente toda la sala habéis levantado la mano. Y es que es una enfermedad horrible, que está siendo como una especie de plaga porque cada vez hay más pacientes. Ahora mismo hay 55 millones de pacientes en el mundo y 1 millón en España. Y muchos de ellos tienen discapacidad intelectual. Y se espera que esta cifra se duplique en los próximos 20 años, alcanzando los 140 millones de pacientes en el mundo y los más de 2 millones de pacientes en España. Y uno de ellos era mi abuelo. Y entonces, en ese momento, decidí utilizar los recursos que tenía para ayudarle. Entonces, yo sabía que la sinestesia ayudaba a frenar la neurodegeneración, al haber trabajado en hospitales, en fundaciones, en residencias. Entonces dije, bueno, pues me voy a inventar una terapia de estimulación cognitiva para ayudarlo. Entonces me dediqué a leer tesis doctorales, estudios de investigación. Esto partiendo de la idea de que yo soy totalmente de artes, ¿vale? O sea, yo soy compositora. Entonces, de repente me meto en este campo de la investigación. Y me leí eso, muchísimos estudios para saber cómo estaban trabajando otras personas dentro de este sector. Y desarrollé mi propia terapia de estimulación cognitiva contra la neurodegeneración, que se llama la terapia Olmo, en honor al apellido de mi abuelo. Y tras un año de aplicación, con sesiones semanales, mi abuelo pasó de tener un Alzheimer bastante grave a volver a ser mi abuelo. Y entonces dije, yo esto no me lo puedo quedar para mí, sino que tengo que compartirlo, porque mi abuelo tenía la suerte de tener una nieta con una terapia contra su enfermedad, pero el resto de abuelos del mundo no, y hay 55 millones de familias que están sufriendo esto y van a ser muchísimas más. Y entonces me propuse hacer una investigación en la mejor universidad del mundo, y finalmente, tras mucho trabajo, lo conseguí. Y entonces me admitieron en Harvard, en el MIT, en Cornell y en Indiana para hacer mi primer proyecto de investigación. Y al final seleccioné Harvard porque mi tutor era don Álvaro Pascual Leone, que seguro que muchos aquí los conocéis. Es uno de los 10 mejores neurólogos del mundo, es español, es valenciano, así que, bueno, genial, es encantador. Y fue todo un honor, digamos, que me admitiera, o sea, que una niña de aquella tenía 23 años. Y que una niña de un pueblo en Galicia, que yo soy de Neda, pues conseguir una plaza de investigación en Harvard es todo un hito. Imaginaros el momento abriendo las cartas de admisión en mi casa, fue surrealista, como una película. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Que justo cuadró con el cambio de presidencia en Estados Unidos. Y entonces la investigación tuvo que paralizarse y retrasarse hasta nuevo aviso porque, digamos que a los españoles o habla hispana, pues no estaban las cosas complicadas allí y sobre todo en la universidad. Entonces se tuvo que paralizar la investigación hasta nuevo aviso, pero continuó con mi plaza como investigadora. Y entonces, bueno, yo seguía con ese interés de investigar. Es decir, me había cogido a la mejor universidad del mundo para hacer mi primera investigación, de repente me quedo en tierra, que no puedo hacer nada, y entonces yo seguía queriendo investigando. Entonces, publiqué un vídeo en el que decía que quería cambiar el mundo y quería ayudar a la gente porque me habían cogido en Harvard para hacer una investigación. Y entonces me descubrió una fundación catalana que se llama Talent Factory, que se encarga de promover, digamos, el emprendimiento y proyectos diferentes que estén marcando la diferencia. Entonces me dijeron, vente que vas a hacer unas conferencias aquí para motivar a jóvenes, enseñar cómo realmente puedes cambiar las cosas y ayudar a la gente. Y entonces justo en una de estas conferencias me descubrió la Fundación Catalonia de Sardanyola, que es una fundación que se dedica, es súper parecida a esta, y trabaja con personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta. Es una fundación espectacular, de la cual estoy enamorada, y 2 meses después estaba haciendo mi primera investigación, que fue una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda, y me quedé totalmente enamorada de este mundo de la investigación y la confirmación de que la terapia era efectiva. Hicimos una investigación de 6 meses con una muestra de 40 pacientes, todos con discapacidad intelectual y tenían Alzheimer o demencia con o sospecha de ella, es decir, con diagnóstico o con sospecha, porque hay muchas veces en los que en este tipo de pacientes
no sabes realmente, no tienes una confirmación de si ese paciente tiene Alzheimer o demencia o no. Entonces teníamos ambas variables. Y los resultados fueron, bueno, extraordinarios. Obtuvimos del 100% de los pacientes un 97% de beneficios emocionales, un 85% de beneficios cognitivos y un 87% de beneficios conductuales, lo cual son unas cifras abrumadoras. Entonces yo tenía, digamos, la confirmación de que la terapia era efectiva por mi abuelo, pero claro, yo había hecho una investigación totalmente casera que me apuntaba los datos en el notes del teléfono y luego los pasaba a una libreta. Y claro, pues luego llegar a Cataluña y lo hicimos como un poco más en serio y los resultados fueron maravillosos. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos de mis chicos, que son fantásticos, y también la confirmación de que la terapia funcionaba a lo largo del tiempo. Es decir, la investigación duró 6 meses y terminé en septiembre del año pasado. Y pasaron otros 6 meses y volví para, digamos, hacer un piloto de la nueva versión de la terapia. Y chicos, por ejemplo, como Jordi, que es este de la foto de aquí abajo, aún mantenían los beneficios de la terapia, porque yo iba con miedo de saber si la terapia era efectiva solo durante su aplicación o si una vez finalizado esos beneficios continuaban en el tiempo. Y efectivamente los beneficios continuaban y me acuerdo perfectamente de que, bueno, me dio una emoción tremenda porque Jordi era un paciente que estaba, digamos que era una situación grave cuando empecé con él, tanto a nivel cognitivo como físico, como a nivel conductual. Tenía muchos problemas de agresividad y le costaba mucho hablar y tras los 6 meses de la terapia mejoró muchísimo. De hecho fue uno de los pacientes que sacó como sobresalientes, digamos, en la terapia. Y claro, pasaron 6 meses y tenía otra vez sesión con Jordi y dije, a ver cómo me lo encuentro. Le puse la Mona Lisa, me contó vida y milagros de Leonardo da Vinci, de la Mona Lisa, de su hermana que estaba viviendo en Italia, me contó lo que había hecho esa semana, lo que había desayunado ese día, me dio un abrazo, ningún problema de agresividad, ansiedad, cero. Fue de verdad que espectacular. Entonces, confirmación de que la terapia no solo era efectiva durante su aplicación, sino también a lo largo del tiempo. Entonces yo estaba en un punto en el que la terapia quería hacerla escalable y accesible a más familias, tanto familias como la mía, como a centros con personas con discapacidad, como a centros con personas con algún tipo de Alzheimer o demencia, pero no sabía cómo. Entonces me presenté a un programa de la Fundación Princesa de Girona que se llama Generación Propósito, y entonces yo me presenté con la terapia Olmo y de ahí salí con un proyecto en firme que se llama Sinestec, en el cual hemos digitalizado la terapia y quedamos como uno de los 5 mejores proyectos de España dentro de la Fundación Princesa de Girona. Entonces, ¿qué hacemos exactamente en Sinestec? Bueno, pues lo que hacemos es unir la sinestesia con la tecnología. Entonces hemos digitalizado esta terapia para poder hacerla escalable y accesible a más pacientes. Porque yo no quería que fuese una cosa que se quedase estática y estar en los centros, no. Yo lo que quiero es conseguir hacer accesible la terapia a todo tipo de pacientes. Tanto pacientes que tengan una discapacidad intelectual sin Alzheimer o sin demencia, simplemente para esa estimulación cognitiva para prevenir los efectos de la terapia, como pacientes, por ejemplo, que tengan diabetes, porque hay las personas con diabetes, por ejemplo, por esa sintomatología, su cerebro provoca que se creen más proteínas amiloide y tau, que son las que se acumulan en las neuronas y la que hacen que las neuronas mueran. Entonces, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual pueden tener muchas diabetes. Entonces, decir, vale, esta persona tiene antecedentes en su familia, pues vamos a hacer prevención. Y así con todo tipo de patologías, digamos, que necesiten de estimulación cognitiva o que tengan algún caso de neurodegeneración. Entonces, claro, yo cuando estaba investigando para hacer la terapia de mi abuelo, vi diferentes opciones. Entonces vi que las terapias actuales como que no funcionan como deberían. Es decir, hay un montón de tipos de terapia, no farmacológicas, estoy hablando, pero no hay datos. Es decir, tú puedes hacer una terapia que puede ser efectiva, por supuesto. Al final todo tipo de terapias, sobre todo creativas, estimulan muchísimo la plasticidad cerebral y son buenísimas, o sea, está más que demostrado, pero no hay datos que lo avalen. Es decir, tú haces la terapia la semana siguiente, pero no tienes unos datos que confirmen si realmente esa terapia está siendo efectiva para ese tipo de pacientes. Si necesitas modificar, si necesitas potenciar
otro tipo de aspecto con ese paciente en concreto, si hay que cambiar algo, si ese paciente no le sirve y se busca una nueva solución. Entonces al final yo eso es lo que necesitaba, tener los datos a nivel individual de cada paciente para saber cómo potenciar y cómo mejorar su situación y mejorar su calidad de vida y también la de sus familias. Entonces, bueno, somos la primera terapia multisensorial basada en la sinestesia cromática, estandarizada y que tiene estos datos cuantificables, que ayudan no solo al paciente y a la familia, sino también a los terapeutas. Yo cuando hice la investigación, la saturación era tremenda y la toma de datos me llevaba muchísimo tiempo. Entonces, lo que hace Sinestec es que el terapeuta se desentiende. La plataforma tiene una IA generativa que ya recauda los datos durante las sesiones y el terapeuta no tiene que hacer absolutamente nada, se encarga la plataforma de por sí. Entonces la carga para el terapeuta se tiene que dedicar a la parte humana, que es lo importante, y para los centros es fantástico porque al final obtienes muchísimos datos y las familias tienen esa confirmación, digamos, de que ese paciente, ese familiar suyo que está en el centro, que está en casa haciendo la terapia, que realmente está mejorando. Entonces, bueno, yo estoy súper contenta porque hemos conseguido como materializar la visión que yo tenía del proyecto y bueno, estamos ahí cambiando el mundo poco a poco. Entonces ahora voy a dejaros un vídeo, ¿vale? Que bueno, es cortito, donde se ve un poquito de las sesiones que hice en Cataluña. Y entonces, bueno, la terapia está diseñada es muy fácil, está diseñada para que tanto las familias como los pacientes como los terapeutas, sin necesidad de tener experiencia previa, puedan hacer la terapia. O sea, los padres de mis amigas hacen la terapia, ¿vale? O sea, y no tienen ningún tipo de conocimiento ni de historia del arte, ni de música, ni de psicología, ni de neurociencia. Entonces es una terapia que es muy sencilla para que tanto el propio paciente como los familiares como los terapeutas puedan hacerla sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, ahora estamos enfocados en que el terapeuta se pueda dedicar, digamos, a esa parte humana, que al final es lo importante, ese contacto con el paciente, y que el propio programa es el que se encarga de realizar esa toma de datos. Entonces, ahora os voy a explicar un poco cómo funciona la terapia para que veáis que es una cosa que tú la ves desde fuera y dices, es que es súper simple, o sea, no tiene ciencia ninguna. Al final son cuadros música que se repiten en base a un algoritmo, y el componente diferenciador, que es la sinestesia, que es lo que hace, digamos, que la terapia sea efectiva por 100. Entonces, los cuadros están organizados de manera que se estimule tanto la memoria a corto plazo como a largo plazo, tanto durante las sesiones individuales como a lo largo de la terapia. Entonces, por ejemplo, la obra A aparece la semana 1, la semana 3, el mes 2, el mes 4 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, con repeticiones durante las sesiones y con esa repetición progresiva a lo largo de la terapia, se estimulan un montón de tipos de memoria y se mejoran todos estos aspectos conductuales y emocionales. Entonces, lo primero que se hace es una puesta en contexto de las obras, es decir, todas las sesiones se trabajan en base a 2 obras de arte que tienen diferencias tanto contextuales como cromáticas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos La maja vestida de Goya y este cuadro... Teniers, sí, perdón que me he quedado en blanco. Y Teniers. Entonces, se presenta la obra 1. Entonces, en la obra 1 se cuentan 4 aspectos básicos del cuadro, que son el nombre del autor, dónde está localizado el cuadro,
cómo se llama el cuadro y una historia muy cortita del cuadro. O sea, son 4 datos súper fáciles para que, digamos, que el paciente se quede con esa información. Y luego se pone la banda sonora, donde se dialoga, digamos, con el paciente sobre los sentimientos que le está produciendo esa música, mientras en ese ejercicio está haciendo ya su cerebro, sin darse cuenta, estimulación cognitiva. Y luego los pacientes tienen que decir qué colores están viendo en el cuadro para que, de manera subconsciente, se afiancen los colores, al decirlo verbalmente, se afiancen los colores que están viendo con la música que ellos están escuchando. Y se hace lo mismo después con la obra B. Se dan los 4 datos básicos, se preguntan los colores y se escucha la música. Y como veis, bueno, se ve bastante mal. Pero bueno, que aquí abajo, a ver, donde estoy señalando aquí, el terapeuta o el familiar o el propio paciente apunta el nivel de ansiedad que tiene, si reconoce o no reconoce la obra, si, por ejemplo, dialoga con los compañeros y los anima a participar, la capacidad verbal que tiene, para tener, digamos, más nivel de datos, tanto el que da el propio software como el que puede apuntar el terapeuta. Luego, cuando se han hecho esas 2 puestas en contexto de la obra A y de la obra B, se vuelve a repetir. Y aquí estamos trabajando otra vez la memoria. Entonces se vuelve a repetir exactamente los mismos ejercicios. Luego se pasa al canto, que es una actividad que es ampliamente utilizada en este tipo de pacientes por los beneficios que tiene a nivel cognitivo. Entonces lo que se hace es que el terapeuta o el familiar canta una parte de la melodía de la música y entonces el paciente tiene que imitarlo. Entonces hay muchas veces que cada uno canta a su bola lo que le da la gana, pero lo importante es que canten. Y entonces ahí se hacen también ejercicios motrices de si es más agudo la mano va más hacia arriba, si es más grave la mano va más hacia abajo, y a ellos les como que es un apoyo para ellos para poder cantar. Y entonces se va, digamos, a lo largo de las sesiones como dificultando progresivamente ese canto. Y se hace en base a otra de las obras. Y luego el terapeuta igual, pues va apuntando si el paciente canta, si anima a sus compañeros, si se pone a bailar, si el tipo de, el nivel de ansiedad, ese tipo de cosas. Luego se hace una tercera puesta en contexto de las obras. Entonces se hace lo mismo que en el ejercicio 1. Se presenta la obra A, se dicen los 4 datos básicos, que digan los colores y se pone la banda sonora. Y lo mismo con la obra B. ¿Qué pasa en este punto? Y ya en la segunda puesta en contexto de las obras, que ahí los pacientes ya empiezan a acompañar el discurso. Entonces, al principio, les pones el cuadro y dices, ¿te suena este cuadro? Y entonces a lo mejor durante las primeras semanas de las sesiones no les suena para nada y es como un cuadro nuevo cada vez que lo pones durante la sesión. Pero llega un día en el que te dicen, ah, sí, este cuadro sí, este es la Mona Lisa. Y entonces ahí ya empiezas a notar cosas. Y ya empiezas a ver que ese ejercitamiento, digamos, de la memoria no solo influye a las sesiones, sino que también está empezando a influir a su vida diaria. Entonces el paciente empieza a saber lo que ha desayunado ese día, empieza a acordarse de datos de su infancia, empieza a comunicarse de manera muchísimo más expresiva. Los niveles de ansiedad, que al final es una de las cosas que más notamos en la investigación en Sardanyola, en la Fundación Catalonia, fue que los niveles de ansiedad se redujeron muchísimo, porque al final, bueno, es una cosa muy importante y que se tiene muy poco en cuenta, pero que vimos unos bajones drásticos en los niveles de ansiedad y en los niveles de felicidad de los chicos. Fue de verdad que, bueno, una maravilla, ya me veis que lo cuento con una sonrisa. Y entonces, bueno, se hace esta tercera puesta en contexto de las obras y se toman las mismas notas que en el ejercicio 1. Y luego se pasa a creatividad musical, porque hacer ejercicios de estimulación con instrumentos como el xilófono o el piano se ha demostrado que fomenta muchísimo la plasticidad cerebral y el procesamiento cognitivo. Entonces, que estimula mucho el cerebro, digamos. Y entonces se hacen este ejercicio, en lo que ellos tienen el cuadro A o B delante y entonces ellos tienen que tocar el piano. Ninguno sabe tocar el piano, es decir, aporrean el piano, pero lo importante es que lo toquen. Entonces, con el paso del tiempo, vas viendo que a lo mejor un paciente que al principio no quería tocar, de repente se convierte en su actividad favorita de toda la clase y se pelea por ser el primero en hacer la actividad. Ves pacientes que tienen, por ejemplo, yo tenía un paciente, Manolo, que no tenía prácticamente movilidad en una de las manos, entonces siempre la tenía como puño cerrado. Y entonces,
con estos ejercicios potenciamos el tema de la motricidad y acabó estirando las manos, siendo capaz de coger vasos. O sea, fue de verdad que una auténtica maravilla. Entonces, claro, acabó bebiendo solo. Y entonces hacíamos esos ejercicios de estiraba las manos y entonces él simplemente tocaba así en el piano y lo aporreaba. Pero lo hacía con las manos abiertas, no lo hacía con el puño como lo hacía en las primeras sesiones. Y entonces se apuntan todo ese tipo de cosas. Ahí sí que el terapeuta tiene que tomar esas notas de el paciente está tocando con los dedos, con una mano, por la extensión del piano, si abre las manos o no, si anima a sus compañeros, hay toda esa parte emocional y conductual. Y entonces se toman, digamos, todo este tipo de datos. Y luego, por último, hay un ejercicio que es obra y banda sonora favorita. Entonces ahí hay que hacer como una especie de debate entre los chicos de que cada uno tiene que argumentar cuál ha sido su obra favorita de la clase y el por qué. Y llegar a un consenso para volver a escuchar la banda sonora. Entonces les encanta porque se ponen a hablar sobre los motivos por los que esa ha sido su cuadro o su música favorita y al final tienen que llegar a un acuerdo entre ellos para volver a escuchar esa banda sonora. Y es precioso porque al final se levantan, se ponen a bailar y bueno, son carcajadas en las sesiones. Para ellos eran clases de música, o sea, no era una investigación, ni eran sesiones, ni nada. Yo era la profe de música, entonces claro, se lo pasaban pipa al final. Y bueno, cuando se termina, digamos, lo que es la sesión en sí, ¿vale? Que son 40-45 minutos, depende del número de chicos que haya, todos esos datos que son recopilados tanto por parte del terapeuta o del familiar como por parte de lo que es la IA, ¿no? Que está trabajando en la plataforma, todo eso se convierte en datos, que es de lo más importante. O sea, de los puntos destacables del proyecto, ¿no? De la terapia, el número 1 estaría en que la terapia sea efectiva, que de esto tenemos confirmación, y el número 2 es tener datos que reflejen esa efectividad. Porque al final, si no tenemos datos, no sabemos si para este paciente le está viniendo bien, si este paciente no le está viniendo bien, si hay que cambiar el modelo, si hay que utilizar otro tipo de cuadros, por ejemplo. Entonces, cuando se termina la sesión, se saca toda la información a nivel cognitivo, conductual y emocional de toda la información que se tiene durante las sesiones. Y eso pasa lo mismo, durante las sesiones individuales, como de grupo, durante el mes, al trimestre, a los 6 meses y durante toda la duración de la terapia, para tener, digamos, cuanta más información posible, tanto para los centros como para los pacientes como para las familias. Y bueno, estos son algunos de los beneficios que tiene la terapia. Y entonces al final se los he marcado dentro de esos 3 aspectos, ¿no? Que son el cognitivo, conductual y emocional, que son con los que trabajé en la anterior investigación y los que engloban un poco el general, ¿no? de los beneficios de la terapia. Y entonces al final es comunicación, estimulación cognitiva, memoria a corto y a largo plazo, motor, ansiedad, estrés, creatividad, comunicación emocional. Al final es lo que le hace a una persona ser persona. O sea, todos estos beneficios nosotros podemos pensar que es una cosa normal del día a día que podemos tener todos, como saber expresarnos, controlar nuestros niveles de estrés o de ansiedad, o saber qué hemos hecho esa mañana. Para nosotros es normal, pero hay mucha gente que no. Y entonces, como comentaban antes en otras conferencias, al final es un derecho vivir como cualquier otro y tener esas capacidades y poder tener ser autosuficiente, ¿no? Y no tener esa frustración de decir, es que no me acuerdo cómo se llama mi hermana, o no soy capaz de expresarme. Entonces, al final todos estos beneficios los hemos visto, bueno, los vi con mi abuelo, los vimos en la investigación y entonces seguimos trabajando en ello dentro de Sinestec, y ahora estamos organizando una segunda investigación, pero claro, la anterior era como una investigación piloto y claro, los resultados fueron extraordinarios. Y entonces yo sigo queriendo investigar y estamos organizando una segunda investigación ya más larga, de 2 años, y una investigación multicéntrica en la que será también con pacientes con discapacidad intelectual que tengan diagnóstico de Alzheimer o demencia o sospecha de la misma, pero todos con discapacidad intelectual, porque me encanta trabajar con ellos. Y entonces eso, una duración de 2 años, la toma de datos será en España, es decir, todas las sesiones se realizarán en España, y el análisis de datos quiero que sea en Harvard, en el instituto en el que tengo mi plaza como investigadora.
Y entonces, claro, al final tener el sello, ¿no?, de una universidad así, pues le da un prestigio tremendo a la investigación y hace que la terapia que pueda llegar a mucha más gente. Entonces, volvemos a el cuadro que vimos antes. Vale, ¿sabéis quién pintó el cuadro? Vale. No, ya me gustaría a mí haber pintado el cuadro. No, Soraya, vale, dijeron por ahí. ¿Cómo se llamaba el cuadro? Vale, sí, bueno, lo voy escuchando bajito, pero bien, lo habéis dicho. Vale. ¿Dónde vivía Sorolla? ¿Dónde pintó este cuadro? En Valencia. ¿Qué quería transmitir cuando pintaba estos cuadros y se iba a la playa a dibujar? La calma. Vale, pues si daros cuenta, hemos hecho un ejercicio que es súper corto, que no tiene, o sea, que es una mínima parte de la terapia, y sin daros cuenta habéis ejercitado 4 tipos de memoria y habéis entrado en ese momento de relajación que incluye tanto la parte emocional como conductual que vosotros, o sea, que no se nota, que está en la parte subconsciente de nuestro cerebro. Y entonces imaginaros los beneficios que tiene hacer una terapia de 45 minutos completa durante todas las semanas, durante varios meses. Los beneficios son espectaculares. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante la conferencia, que hayáis aprendido algo nuevo y, bueno, si tenéis cualquier duda estoy a vuestra disposición.